Hora de Hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros, Soledad Blanco, docente universitaria, apasionada del emprendimiento y la educación, magíster en innovación educativa, recibida en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, becada de Becal, especialista en educación superior y licenciada en administración de empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en liderazgo, gestión e innovación empresarial, diplomada en responsabilidad social empresarial y certificada por el BID como desarrolladora de ecosistemas de emprendimientos e innovación. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Hora de Hablar. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy vamos a estar hablando de educación, algo que en nuestro país pasa tan desapercibido, por lo menos hoy tiene como que un nivel de incidencia bastante bajo, o porque la gente no sabe realmente lo que se necesita para cambiar nuestro país, o porque tenemos demasiadas cosas contradictorias y líneas de impacto e incidencias e influencias que hoy pervierten el real sentido de lo que tenemos que entender por educación. Nuestra invitada de lujo, Soledad Blanco, una profesora de carta cabal, especialista en la área de educación. Así que, Soledad, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No sé si decirte doctor, Pedro, ¿cómo Pedro, te voy a llamar? Pedro, gracias Pedro por la invitación, la verdad. Un placer sentarnos a conversar sobre este tema que me apasiona y, como siempre lo hablamos, es transversal a todo. Para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, uno de los pilares tiene que ser la educación, no hay otra alternativa. Fíjate lo importante que es, lo conversábamos siempre y cuando nos reunimos en la Alianza, qué lista de lujo tiene la Alianza Encuentro Nacional, qué candidata de lujo tiene también en el Ejecutivo, Efraín y Soledad, que representa un poco el espíritu de la concertación que tiene entre sus puntales a la educación. Así mismo, como mencionás, la verdad que con Sole estamos construyendo un proyecto educativo donde varios profesionales, conjunto con ella y con todo el equipo pragmático que está haciendo el plan de gobierno y que está desarrollando, no es algo solamente impositivo, sino que es algo colaborativo que da lugar y da apertura a los jóvenes y a los profesionales, Pedro. Eso que sí es importante, Sole, porque lo que más se cuestiona es que no se dé participación a la gente en temas que les conciernen. Cierto, hoy se está polarizando bastante por algunos proyectos que, bueno, no es el momento que no vamos a poder agotar eso, ¿verdad? Pero qué importante que se empiece a dialogar. Dialogar es importante y no confrontar directamente con violencia, sino el diálogo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar con la gente, de que es un poco la línea de bandera de este podcast, es hora de hablar, porque es la única manera de cambiar las cosas. La gente le teme a lo que desconoce. Entonces, la educación es la base para todo. Y uno de los principales pasos cuando vamos a implementar políticas públicas habla mucho de sentarse a dialogar con todos los sectores. No tratar desde el escritorio querer resolver algo, ni tampoco dar algo enlatado a alguien, sino que irse al campo de acción, hablar con la gente. ¿Quiénes van a ser las personas aliadas? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Cómo lo están viviendo? Y construir entre todos, que sea colaborativo ese paso de implementación de políticas públicas. Y algo que falta mucho, ¿verdad? Algo que falta mucho en Paraguay, pero que estamos arrancando, como lo decís, con la concertación, estamos unidos todos, estamos trabajando con un mismo norte, el de renovar Paraguay. Y eso nos lleva a todos a involucrarnos hoy en política. Vos que nunca estuviste, yo que nunca estuve, acabo de terminar un máster en Barcelona y me dicen, mira Sole, es el momento de involucrarte, tenés que ser parte de este proyecto. Me invita Sole, me invita Bruno también, ¿verdad? Me invitan de la Alianza. ¿Y cómo decir no si siempre yo fui muy crítica al sistema educativo? Siempre estuve ahí como diciendo a toda la parte educativa, a toda la parte de emprendedurismo también. Y si me llaman a involucrarme, a hacerme parte, a decirme, Sole, podés construir, armemos algo, construyamos juntos. ¿Cómo decir no? ¿Cómo no involucrarse donde solamente en una lista como la Alianza, donde nos pusieron una sola condición, la honestidad? Es importante, reflexiono algo, porque finalmente sé
que vos, tanto como yo, provenimos de colegios públicos. Yo estuve en la primaria, en la Escuela Brasil, un clásico en la sociedad paraguaya, y luego en el glorioso Colegio Nacional de la capital. Y los profesores que hemos tenido, Sole, por lo menos yo en mi época, no quiero decir que sea tan antiguo, ¿verdad? Pero eran profesores, eran profesionales, formados en principios, con un gran conocimiento. Creo que por ahí también tiene que pasar el enfoque educativo, porque tenemos que formar a formadores, nada más que de jóvenes. Ese es un desafío. Un desafío. Yo vengo, así como mencionas, de escuela y de colegio público, de una escuelita que se llama Rey Tres Corrales, que está en Fernando de la Mora, que hasta hoy sigue en el mismo estado deplorable desde cuando yo hice la primaria. Y del colegio, el Colegio Nacional de Fernando de la Mora, ¿verdad? Donde también muchas carencias y muchas precariedades. Pero es cierto, fueron los docentes, y me pasa mucho hoy recorriendo y hablando con la gente, que mucho tratamos de juzgar al docente. Desde el MEC se le juzga desde la sociedad civil, que el docente tiene la culpa porque no está bien formado. Pero es el docente el que sostiene la educación paraguaya, porque lo sostuvo en la pandemia. Me tocó con maestras de PANE hablar que ellas recorrían de su dinero, Pedro. Ellas imprimían los folletos y recorrían casa por casa a enseñarle al alumno, porque ¿te acordás que no nos podíamos juntar más de Así 3? es. Ellas recorrían y le enseñaban para que no deje, porque había un solo celular en la casa, y el hermano mayor, el que tenía 13, 14, decía: yo voy a dejar nomás para que mis hermanitos sigan, y porque un solo celular tenemos. Entonces, maestras como ellas, maestras como otra, Sonia, que hacía tortilla porque el kit escolar no llegaba en Central, con todo el tema que tuvimos también de corrupción en Central de la gobernación, ¿verdad? Y casos que nos dicen una vez más que es el docente el que sostiene la educación paraguaya, con sus falencias, como las que tenemos ahora, ¿verdad? Y es cierto lo que mencionas, nosotros vemos la consecuencia, que la consecuencia es el bajo nivel educativo y la calidad educativa que tienen nuestros niños. Nuestros niños no comprenden lo que leen, no tienen los conocimientos básicos ni las competencias básicas en matemáticas, en lengua y literatura castellana, guaraní, en ciencias en sí no tienen las competencias. Si es que hacemos con un estudio, hay un estudio comparativo de las regiones, que uno de esos es el estudio de PISA, donde Paraguay está en el nivel más bajo que te puedas imaginar. Estamos ahí, comparado con la región. Y es cierto que estamos mal, pero nosotros vemos solamente la consecuencia. No vemos como que todo lo que viene, que uno de esos pilares fundamentales son los docentes. Pero los docentes son víctimas también de un sistema que hoy en día tiene Paraguay. ¿Y cuál es el sistema? Que ellos no están bien formados. ¿Y por qué no están bien formados? Porque en el interior pupulan los centros de formación docente, donde pagas 200.000 mensual, te vas solo sábados y te recibís de docente. Y es lo único que tienen ellos para estudiar, porque no hay universidades, no hay nada. Si alguien quiere estudiar un poco más, es lo único que tiene para estudiar. No tiene otra cosa. Y eso es preocupante. Un poco me viene a la memoria de nuevo conceptos de seguridad humana, que son estos conceptos que ya fueron trabajados por Naciones Unidas, que tiene que ver con el enfoque más personal, más hacia el ser humano como tal. Sacarlo de la miseria, sacarlo de ese estado de cosas que le impide un poco surgir, que su ser surja, ¿verdad? Que se vaya fortaleciendo su identidad como persona humana, y como el Estado, que no es que esté ausente, el Estado está presente, pero es absolutamente ineficaz, por no utilizar la palabra de algunos de sus integrantes, de alto nivel de corrupción. Entonces la gente que no tiene opciones, que no tiene alternativas laborales, pues entonces trata de buscar lo más cercano que se puede con ciertas facilidades, y a veces, salvando las muchísimas excepciones de buenos docentes, pues tratan de sacarse un titulito de docente, pero a veces no tienen tampoco la formación adecuada, por eso que mencionaba. Sí, no tiene la formación adecuada, pero de vuelta,
¿quiénes, si nos vamos un poco más atrás, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más atrás de vuelta de los centros de formación docente, ¿quiénes son los dueños, Pedro? Si vemos quiénes son los dueños, son todos políticos. Exacto. Son todos políticos. Y están haciendo de la educación un negocio, siendo que la educación es un derecho, que no es un bien comercial la educación. Y lo están haciendo porque es la única alternativa que tienen las personas para formarse. Lo están haciendo en forma mediocre, porque no puede ser docente, ni ninguna otra carrera universitaria, ni ningún otro título yendo solamente los sábados. Pero están captando ese caudal económico a partir de eso. Y nos vamos a traer un poco más atrás y vemos las leyes que permiten que desde el Congreso que se puedan crear estos centros de formación docente y que los propios políticos puedan ser los dueños. Y ahí vemos, eso es como que el caracú de lo que hoy tenemos como la baja formación de los docentes que se traslada al bajo nivel educativo de nuestros niños. Uno de los pilares fundamentales, docente, director, familia, los niños. No puede ser que uno de los pilares no esté funcionando, pero porque viene a consecuencia de esa mala formación que viene otra vez de una política de Estado. Claro, fíjate qué importante mencionar, porque parece un círculo vicioso, ¿verdad? Yo que me formo como docente, antes fui un alumno y un docente que tampoco pudo haber tenido la capacidad me formó como alumno. Yo vengo con muchas limitaciones y necesito trabajar. Veo que el mercado laboral me es absolutamente agresivo, no puedo ingresar porque no tengo quizás lo que necesita el mercado hoy. Claro. Entonces busco lo más cercano, y lo más cercano es en este caso ser profesor porque me garantiza una jubilación y me garantiza seguramente un servicio de prestación social como el IPS, donde cualquier problema podría llegar con toda la limitación del IPS. Claro, pero igual también es lo único que tenés en tu comunidad. Y ni pensar irte a la universidad, sino solamente puedes acceder a esos centros de formación docente que te dan como ese título de una tecnicatura, pero no podés, no hay, es inviable pensar irte a la universidad. Solamente el 10% de las personas que terminan año tras año, 70.000 adolescentes terminan la educación escolar la media, y solamente el 10% puede, Pedro, ingresar al sistema universitario. Y de ese 10%, solamente el 20% egresa. Entonces, es como un embudo, una carrera, una competencia donde el niño o niña, desde que nace, ya está destinado hasta dónde va a ser su tope educativo. Donde no tendría que ser así, las oportunidades tendrían que estar en el mismo nivel, donde el que quiera estudiar pueda el Estado garantizarle que va a estudiar y que va a egresar de lo que quiera hacer, de lo que quiera estudiar. Cuando hablamos de educación, pensamos solamente en el niño que está ahí, se está formando. También tenemos una franja que ya pasó, que ya es grandecita, ¿no? O sea, esa franja que tiene 20 años, 25, y que realmente está en nuestra sociedad con un nivel muy deficiente de educación. Y que también, de una u otra manera, lo convierte en víctima de esa sociedad de consumo, de una sociedad que oprime, porque por un lado obliga a consumir, no le da los insumos suficientes ni las alternativas laborales suficientes, y esta persona pasa a un mercado laboral, por llamarlo de una manera, a ser sometido. No tiene alternativas, porque no tuvo alternativas de joven, y hoy estamos con un nivel de analfabeto funcional, como el que mencionabas. Leo algo, pero no comprendo el mensaje, no comprendo. Es por eso que los políticos hoy tienen un territorio fértil, porque parece ser, no quiero decir que es profeso, pero ya lo tengo que decir, han creado este territorio que ya viene de bastante lejos, esta mente de no proveer educación. Un pueblo educado, un pueblo culto, pues va a saber elegir. Va a saber elegir sus gobernantes. Y ahí también tenemos otra de las líneas, ¿verdad? Tenemos las personas que hoy en día, como mencionaste, que no están formados o que fueron expulsados del sistema. Hay de cada 10 adolescentes que están en el sistema, solamente 4 logran terminar. Hay 6 adolescentes, según las estadísticas, que dicen
que no logran terminar ni la educación escolar, la básica ni la media. Entonces tenemos estos que fueron expulsados, que inmediatamente no tienen ninguna herramienta para salir al mercado laboral y se quedan sin futuro, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema, el gobierno? Hay que impulsar, número uno, políticas públicas que puedan impulsar las tecnicaturas o todo lo que son los oficios, que hace falta en Paraguay. Mano de obra calificada hace falta en Paraguay. Y de mandos medios. Y número dos, fortalecer todo lo que es la línea del emprendedurismo. Donde vemos hoy en día muchísimos emprendedores que están emprendiendo con toda la burocracia, con todo lo que ser formal, lo que cuesta ser formal en Paraguay, que están luchando con eso, pero que no tienen las herramientas necesarias para emprender. Me tocó trabajar con muchos jóvenes o mucha gente adulta también que no sabe cómo manejar las finanzas de su emprendimiento. No sabe cómo validar si el modelo de negocio que está implementando es bueno. No sabe cómo validar si su producto es querido por el mercado. Entonces, antes de fracasar, le tenemos que dar todos esos insumos para que emprender sea mucho más fácil para esa gente. Y que sea una alternativa, que se convierta en una alternativa. ¿Cuántos emprendedores surgieron en la pandemia? Que se reinventaron, inclusive hubo gente que con la liquidación de su salario se fue y emprendió algo y la remó y hoy en día tiene negocios ya consolidados, ¿verdad? Sí, de hecho, en estos recorridos que estamos haciendo, acompañando al equipo de Sole y Efraín, vamos al interior y también vemos Paraguay profundo. Y un aspecto educativo que creo que formó parte de un modelo cultural de nuestra sociedad. Todos los padres y todas las madres querían que sus hijos sean abogados, que sean ingenieros, que sean arquitectos, médicos, ¿verdad? El top de las profesiones que siempre se han manejado como son las profesiones exitosas. Eso es un mito. Realmente hoy es un mito porque tenemos abogados que no tienen trabajo, médicos que la reman también, ingenieros y arquitectos pasan por lo mismo. O sea, esas profesiones con gran expectativa laboral que formaban parte del modelo cultural tradicional, hoy no son tan. Las tecnicaturas que mencionaste son las necesarias y hay escasez de técnicos. Por decirte, en verano, ¿quién no necesita hacer un mantenimiento a su aire acondicionado? Así es. Y buscás y no encontrás. Un plomero. Pero estas personas necesitan buena capacitación, necesitan herramientas para poder implementar. Y tiene que ser y herramientas para poder manejarse como emprendedores. Donde puedan decir, yo voy a crear este emprendimiento y si necesito más, abarcar más, voy a contratar personas, porque eso es lo que mueve la economía ahora. 96% de la economía está movido por pequeños y medianos emprendimientos. En ese tema es importante porque cuando hablamos de educación no es solamente educación primaria, educación secundaria ni educación universitaria. La educación es la posibilidad de conocer cosas que desconozco e incorporarme en un modelo que para mí era totalmente alejado, imposible de ser. Por ejemplo, qué necesario es que en algunas localidades, cabeceras, departamentales o pequeñas ciudades importantes, el SNPP o Sinafocal estén presentes como para, primero, proveer la posibilidad de educación en tecnicatura. 2, el campesino. El campesino es un emprendedor, pero el campesino necesita ese apoyo que mencionabas de cómo puedo cultivar un producto acorde al tipo de tierra que tengo. Claro. ¿Quién me va a comprar el producto? Pareciera ser que detrás de este modelo educativo también tenemos que formar en paralelo, porque la educación no puede ir como si fuese lo único que vamos a atender en el modelo de política pública, claro, es la educación, sino el acompañamiento de organizaciones cooperativas que también brinden educación. Que brinden educación y también que se pueda trabajar muchas habilidades blandas, ¿verdad? El liderazgo, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, las negociaciones. Eso hoy en día son habilidades del futuro, que necesitamos todos y todas para poder ser competitivos en un ambiente laboral. Ya no,
Ya no es solamente con saber Excel o con tener algunos conocimientos básicos de matemáticas, sino que son muchas más habilidades que hoy en día necesita el adolescente para insertarse en el ámbito laboral, ¿verdad? Y así como mencionaba también, en el interior del país son muchas las habilidades que se tienen que focalizar de acuerdo a la localidad en donde están centralizados. No va a ser lo mismo la necesidad que se tiene en el Chaco como la necesidad que se tiene en Cordillera. Son distintas las necesidades, pero necesitamos políticos que sean empáticos y que recorran territorios, que no estén sentados solamente, que no recorran territorios solamente para levantar votos, sino que después de abril, que recorran territorios y que hablen con la gente, que conversen. Es importante eso. Que le vean a su diputado, que le vean a su senador, que le vean involucrados, no solamente en épocas electorales, sino que le puedan ver. ¿Sabes lo que cuesta, Pedro, querer hablar con un legislador hoy en día? Me decía una señora, yo tengo que perder un día de venta si quiero hablar con algún diputado o diputada en el Congreso. Porque un día de venta me voy al Congreso, pago 2 pasajes solamente para hacer mi turno. Me voy de vuelta y vuelvo a perder otro día completo desde la mañana a sentarme a hablar, a esperar que me reciban. Imagínate lo difícil que es. Y eso una persona recién habló. Y si ese senador o ese diputado se traslada al campo y dice, bueno, hace una ruta, hace una agenda y dice, tales fechas voy a estar, o tal mes voy a estar en tal lugar, tal mes. Y entonces todos se pueden agendar y pueden llevar sus preocupaciones a la clase política que les representa. Y no solamente en época electoral, ¿verdad? Es importante. En Tabaí, en Caazapá, Paraguay profundo, la gente con la que conversamos también nos dio una lección diciendo, nosotros necesitamos ciertamente educación y escuelas, pero no solamente una escuela para el que tiene un estándar de habilidades y conocimientos, también tenemos necesidades para otro tipo de perfil, porque no todos los seres humanos son iguales. Necesitan también educación diferenciada, más en este tiempo donde el tema de trastornos de atención en los niños se producen por diferentes tipos de motivos, desde la dieta, desde acceso a tecnología, etc. Y también hay discapacidad, o lo que hoy se quiere decir con capacidades diferenciadas. Hay tanta terminología que tiene que tener. Trabajo para gente que tiene esa capacidad diferenciada y que necesita trabajar, pero el Estado está presente para darle una muleta o darle una silla de ruedas, pero quiere trabajar. ¿Cómo podemos hacer a través de una educación más integradora, más permisiva para atraerlos, ¿no? Más inclusiva? Y ahí habla de discapacidad física o intelectual. Y hablamos que el sistema anterior, seguro vos te recordarás, en épocas de escuela, en mi época ya empezó a ser integrador, pero había clases especiales y escuelas especiales para chicos con síndrome de Down o cualquier otro tipo de trastorno. Eso no pasa en la sociedad. En la sociedad no es que estamos acá, un lado los blancos, otro lado las personas de color, o un lado los flacos, no. Estamos todos, en una sociedad vivimos todas las personas juntas. Entonces los chicos desde la escuela tienen que aprender a convivir con diferentes personas, porque esa es la sociedad. Pero ¿qué pasa? Vemos una falencia, que es que primero en el interior y sobre todo en central, vemos aulas superpobladas. Imagínate una docente con 60 niños y que de esos 60 niños hayan niños con algún tipo que necesiten atención diferenciada. Por ejemplo. Y obviamente no va a recibir una atención diferenciada si son 60 chicos y una sola profe. O sea, le enviamos al fracaso directamente. No puede, no está teniendo la misma oportunidad. Entonces ahí hay clases con plurigrados, donde la profe enseña primer grado, segundo grado, sexto grado. No puede tener una educación diferenciada. Ese niño ya está en la carrera educativa, ya está mucho más abajo que todo el resto. Entonces hablamos de una educación, como lo dijiste, integradora, pero que le pueda dar herramientas también, ¿verdad? Y ahí, cuando hablamos de personas con discapacidad física o intelectual también,
hay una política muy fuerte que se tiene que trabajar desde la inclusión. El Estado lo está promoviendo a través de que se le está incorporando a personas con algún tipo de discapacidad en los organismos públicos, seguro lo habrás visto, sí. ¿verdad? Porque son personas que quieren trabajar, que tienen todo el potencial para darlo, pero se necesita trasladar eso al sector privado también, y que algunas empresas ya lo vienen haciendo con su responsabilidad social empresarial, pero se necesita como que mucho más, porque va de la mano, va todo interconectado, el transporte público, cómo te vas a movilizar, cómo va, está todo interrelacionado, increíble, quiera o no, hay que trabajar todos los sectores y no ver solamente un chiquitito, sino ver todo el espectro. Y este Estado ineficiente, en una época, y creo que ahora tiene otro nombre la materia, se hablaba de educación cívica. Hoy la ciudadanía realmente tiene un gran y un alto porcentaje de maleducados. Cuando me refiero a maleducados, me refiero a gente que o no comprende las reglas de urbanidad porque no han sido educados, ni en el hogar, porque finalmente el hogar también es el principal punto de conexión con la educación, pero también padres que tampoco han sido educados, pero luego también la escuela. Cómo las reglas de urbanidad que deben venir de estos procesos educativos no forman a los ciudadanos, y cada vez esto está peor. A veces me preocupa, y porque fue así en una época, el Estado actuaba de una manera tan perversa porque quería canalizar cierto tipo de educación a través, por ejemplo, del servicio militar. Y a través del servicio militar se quería educar y se quería dar salud, dejando de lado a los ministerios que son los encargados propios de cumplir con ese servicio. Entonces las madres, ¿qué hacían? Le enviaban a sus hijos a cumplir el servicio militar porque ahí se iba a ser hombre, ahí iba a aprender a escribir y a leer, ahí iba a mejorar su salud. Entonces, como que el Estado hoy, que encima ya perdió el norte, porque realmente el Ejecutivo ha perdido el norte y el Legislativo pues es un gran acompañador de estos procesos, porque esto de atender una agenda pública de utilidad social para la gente ha sido abandonado, pero desde hace bastante tiempo. Hoy, para ser visible por el Estado, parece ser que el Estado quiere que la persona delinca solo. ¿Por qué? Porque delinquiendo, el Estado le va a brindar la posibilidad al interior de la cárcel de estudiar, al interior de la cárcel a comer 3 veces al día. O sea, acá hay un mensaje contradictorio del Estado, cuando en realidad debería atender a los ciudadanos. Para evitar que estos, por ejemplo, delincan, debería insistir en la educación y en su salud. Claro, porque cuando hablamos de educación, tengo que enviar a la escuela a un niño que se alimente, ¿verdad? Habría que ver cómo funciona este tema de las meriendas escolares, que también es un foco de corrupción, que tenemos que empezar a ver desde el legislativo cómo podemos incidir. Vos desde el legislativo, desde diputados, yo desde el Senado, con otros compañeros nuestros, tenemos que atender ese tipo de situaciones y controlar, como esto que me decías, de estos pequeños grupos de capacitadores que pertenecen a núcleos políticos. Y ahí de vuelta tenés todo lo que viene detrás de las meriendas escolares, ¿verdad? Los clanes, las empresas de maletín que se crean. ¿Por qué? Porque hoy en día esos fondos están manejados por las gobernaciones y por las distintas municipalidades. Entonces también si uno hace un trabajo exhaustivo, a mí ahora mismo, desde que dije que me candidataba, increíble es la lluvia de denuncias que me caen todos los días, contándome y pidiendo que les ayude a investigar más sobre casos de merienda escolar, de gestión, de mala gestión de merienda escolar, de empresas que ganan licitaciones millonarias para todo un departamento y tienen solo 3 empleados en IPS. Y cosas así, ¿verdad? Es mucho más. Cuando un niño o niña va a la escuela, no va solamente para recibir educación, va para recibir toda la asistencia que el Estado le brinda. Entonces le brinda salud, le brinda otros programas sociales también, que se tendría que levantar
se tendría que trabajar en forma conjunta, que hoy en día no pasa, ¿verdad? La escuela tendría que ser el lugar seguro donde el niño, niña y adolescente se va y recibe esa contención y recibe todo lo que el Estado le está ofreciendo. Y hay algo, me gustó mucho lo que dijiste, el tema de los padres educados y de todo. Hay una frase que siempre repito, que la educación de un niño o niña empieza 20 años antes con la educación de sus padres. Entonces, sí, vamos a seguir siempre en ese círculo vicioso si es que no ponemos de centro la educación, pero no educación en discurso. Porque muchos ya escuchamos educación en discurso y me paseo yo, y seguro que vos también, en todo lo que es el interior y también por central, salir un poco más de Asunción, los carteles que dicen educación. Y yo le digo a la gente en este recorrido, le digo, preguntale. No le eches, preguntale qué es educación, cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer en el Congreso, cómo te va a dar más educación. No dejes que te venda educación, más trabajo. No puede hacer eso desde el legislativo. Preguntarle cómo mismo va a hacer y cómo va a impulsar. Y me preguntan a mí, yo le digo, yo voy a ser la auditora de tu escuela. Me vas a llamar la hora que sea y yo voy a venir a tu escuela y vamos a investigar juntos y yo voy a poder presentar una denuncia para poder investigarle eso. Y diferentes cosas, ¿verdad?, que van surgiendo, porque tiene que ir de la mano, no solamente leyes tenemos muchísimas. Tenemos que saber ejecutarlas y tenemos que saber controlarlas. Qué interesante, porque el esfuerzo que se está haciendo y que se va a hacer, donde tenemos a Katia González liderando toda una comisión también de denuncias anticorrupción, y también en el Congreso hay una comisión, la CDI, que es la que investiga también. Tenemos que convertirnos, no suplir el trabajo del Ministerio Público, pero sí tenemos que también cumplir roles, como por ejemplo la Contraloría General de la República, ella en su tarea. Pero nosotros como legislativo, por ley y por constitución, también tenemos un rol de contralores que podemos coordinar el esfuerzo con las instituciones encargadas de la investigación de delitos o de la investigación del patrimonio del funcionario público, la Contraloría General de la República, y nosotros como caja de resonancia de los ciudadanos que no saben a quién recurrir, pero pisar el terreno, tenés toda la razón. Yo creo que el trabajo que hizo Katia González hasta este momento, yo creo que ahora Katia en el Senado vamos a tener y vamos a hacer bastante ruido. No estamos llamados a ser pacíficos, estamos llamados a armar lío y a liderar procesos de cambio. Con Katia al frente estuvimos, no sé si viste en estos días, ¿verdad? Hace 15 días aproximadamente, presentamos junto a otros candidatos a diputados también. Se nos acercaron docentes y se nos acercaron también alumnos de la Universidad Nacional de Derecho, donde nos empezaron a nombrar ciertas irregularidades. Entonces fue un proceso de casi un mes que hicimos una investigación cruzada, una investigación en base a los datos del acceso a la información pública que hoy en día tenemos. En base a todas esas informaciones cruzadas hicimos una investigación y tuvimos resultados, ¿verdad? Y presentamos una investigación donde 3 personas se las nombra como supuestos que están cometiendo supuestas irregularidades, ¿verdad? Y eso necesita el ciudadano, necesita saber que puede recurrir a una persona y esa persona que su legislador le va a escuchar y que va a controlar esto y que va a ponerse la camiseta por la denuncia que hace, ¿verdad? No solamente dejar, sino que en verdad ser su representante, porque eso no tenemos hoy en día. A mí, la verdad, no me representan. Es importante porque el trabajo que tenemos y vamos a tener también tiene que motivarse a través de leyes. Y tenemos que advertir a la gente, tenemos que advertir que tienen el derecho de denunciar y que nosotros vamos a escuchar y vamos a impulsar una línea legislativa que intercepta la ruta de la impunidad. La ruta de la impunidad con respecto a los políticos que hacen lo que quieren con el dinero público, que se regodean con el dinero público, que frustran la educación de mucha gente. Tenemos que apostar por liderar ese proceso. Sole desde el diputados, yo desde el Senado, tenemos que acompañar el trabajo de lo que ya viene haciendo Katia, pero tenemos que renovar esfuerzos con otros legisladores que se sumen a esto.
Sole, me encanta algo que forma parte de la educación también, y que es algo que a nivel país se viene desarrollando. Terminó Octubre Rosa con un fuerte mensaje educativo para las mujeres. Y yo creo muy importante que también, ahora en noviembre, desarrollemos la línea de Noviembre Azul. Creo que hay muchos hombres que todavía no están siendo educados, sensibilizados sobre la importancia de los controles necesarios. El cáncer no perdona y sabes, ¿verdad?, lo que eso significa a nivel educativo y lo que pasa con las mujeres. Así mismo, como mencionas, Pedro, hay que dar énfasis en lo que es la prevención, no llegar hasta el último, pero sobre todo que esté de la mano con la educación y el acceso. Que las mujeres y tanto los hombres también con estas diferentes campañas puedan saber que es un derecho de ellos el acceso a la salud. Es un derecho que puedan hacerse estos controles anuales y que puedan también cada uno exigir que estos derechos en sus distintas ciudades se puedan cumplir. Porque como mencionábamos, fuera de cámara estuvimos hablando, el acceso a tomógrafos, el acceso a diagnóstico precoz, el acceso inclusive a profesionales es muy escaso en el interior del país. Es otra realidad saliendo de Calle Última. Y eso es lo que también venimos a impulsar desde la Alianza, que lo hablamos en los grupos de salud también, que tenemos que dar mucho énfasis en lo que es la prevención, pero también con el acceso al sistema sanitario de tanto hombres y mujeres en Paraguay. Otros temas que tenemos que desde el legislativo impulsar. Redirigir el potencial económico que tenemos como país a la salud. Hay que vencer, o por lo menos hay que paliar el tema de cáncer a nivel poblacional. Y el enfoque debe ser prevencional. Así que vamos a hacer el esfuerzo, Sole. Gracias por haber estado en este podcast que es educativo, tremendamente educativo. Como forma parte de tu característica, nos has enriquecido con tus conocimientos y creo que la ciudadanía que nos está observando va a aprender y va a pedir más, Sole, más. Claro. Que vayas y estés presente. Gracias Pedro por el espacio y un gusto también compartir contigo, poder unir estos conocimientos y es lo lindo de la alianza. Cuando me preguntan siempre digo, me encanta el grupo que hemos formado en la alianza porque cada uno viene de sus propias luchas, con sus propios conocimientos y hacemos como un cuerpo integrado donde cada uno es especialista en algo, pero juntos hacemos el todo. Así que un gusto y siempre las órdenes y atento también para sumar a lo que va a ser Noviembre Azul. Claro que sí. La ciudadanía que nos ve, no se pierdan este programa porque este es uno de los tantos que vamos a tener. Así que los que ya nos están viendo, esperen los demás. Hoy se han llevado mucha información, pero no se queden con esta información, busquen más, porque es el momento de escucharlos y para nosotros es el momento de hablar después de haberles escuchado a ustedes. Gracias por estar acompañándonos siempre. Gracias, Sole.